Buenos días, Dios nos bendiga a todos. Damos gracias al Señor en esta mañana Mm, porque podemos tener el privilegio de compartir la enseñanza de la palabra del Señor. La enseñanza de la palabra del Señor es para nosotros ese alimento espiritual que fortalece nuestras vidas, que edifica, que transforma y que nos lleva al propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Por eso amén. es de vital importancia para nuestras vidas el recibir la palabra del Señor. Amén. Hoy vamos a comenzar con una enseñanza que vamos a estar transmitiendo por distintas facetas y es acerca de la creación. Vamos a hablar acerca de la creación, pero vamos a aplicar la enseñanza de la creación a nuestras vidas. El Señor dejó establecido el relato de la creación. Algunos dicen que el libro de Génesis fue a través de revelación espiritual de Dios a, a Moisés. Se le atribuye el libro de Génesis a Moisés. Y algunos dicen que se le reveló como se le reveló Juan en Apocalipsis. Otros dicen que fue un relato que se llevó de generación en generación, Adán, los hijos de Adán, Enoch, y llegó hasta Moisés, y Moisés escribió la revelación. Pero algunos concuerdan de que la revelación del libro de Génesis ocurrió en el Sinaí, como los 10 mandamientos, sea que Dios lo haya revelado a través de inspiración divina, así como reveló los 10 mandamientos, o sea que haya venido por el trayecto generacional de las enseñanzas de los patriarcas, de los primeros hombres de Adán y de todos los que fueron llevando el mensaje del Señor. Tiene para nosotros una enseñanza maravillosa que vamos a descubrir, vamos a sacar de este relato de la creación. Vamos a ver este estudio y vamos a tocar los 7 días de la creación y vamos a tocar puntos importantes para la obra que Dios quiere hacer cuando está transformando nuestras vidas y está comenzando una nueva criatura, está haciendo un nuevo ser, nos está llevando al propósito eterno. El libro de Génesis tiene esta enseñanza para nosotros y vamos a tocar fundamentos eternos que nos van a llevar a cumplir el propósito eterno de Dios. Y para esto vamos a fundamentar nuestro estudio en el libro de Génesis capítulo 1. Ahí están los 7 días de la creación, terminan en el capítulo 2, versículo 1, los 7 días. Pero vamos a comenzar hoy con el día uno, con la introducción del día uno. Vamos a tocar bastante temas detalladamente y vamos a sacar el néctar, la esencia de lo que Dios nos quiere enseñar. Vamos a leer Génesis capítulo 1, vamos a leer hoy del 1 al 5 y dice así en el nombre del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. 5 versículos relatan lo que sucedió en el primer día. Se ve sencillo, se ve a una lectura muy superficial, se ve bastante básico, y yo hoy quiero compartir cada palabra que hay en estos 5 versículos. Tiene una enseñanza maravillosa, profunda y poderosa para nuestras vidas, y vamos a comenzar con eso el día de hoy. Y hoy vamos a tocar solamente la expresión de Génesis capítulo 1, que dice, en el principio creó Dios. Todavía no vamos a hablar de los cielos y la tierra, no nos da tiempo hoy para hablar acerca de los cielos. Entonces vamos a mirar las enseñanzas que Dios nos deja en el relato bíblico de los 7 días de la creación, y hoy vamos a hablar de esta expresión que dice, en el principio creó Dios. Ok. Toda creación nueva, esto es un pensamiento lógico, pero que nosotros siempre estamos ignorando.
y es que todo lo que Dios comienza a hacer tiene que, comienza o inicia de que nosotros podamos eh, ver a Dios. Nosotros tenemos que ver a Dios, tenemos que reconocer a Dios, y por esto comienza el texto bíblico y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces reconocemos a Dios, y cuando el hombre comienza a reconocer a Dios es cuando comienza a ver el hombre la obra de Dios. Yo concuerdo de que Dios está presente en la vida de todos desde el inicio hasta el final. El salmista dijo, tus ojos vieron mi embrión. Dios, por ejemplo, le dijo al profeta Isaías, que naciese ya yo te conocía. Entonces Dios está presente en la vida de todos. Pero para que nosotros podamos experimentar la obra de Dios en nuestras vidas o ver lo que Dios está haciendo, necesitamos reconocer a Dios. Es uno de los principios que nosotros tenemos que ver el día de hoy, que es reconocer a Dios. Necesitamos reconocer a Dios, necesitamos tener ese encuentro, esa experiencia con el Señor, y por esto está este principio que dice, en el principio creó Dios. Cuando hablamos de que fue Dios el que creó, la Vulgata no dice creó Dios, sino dice Dios creó, las mismas palabras, pero pone a Dios en primer lugar. Entonces, cuando vemos que Dios es el que crea, decía un profesor de psicología, decía, en este punto, nadie es verdaderamente ateo. Nadie es verdaderamente ateo porque es evidente, la creación misma manifiesta que Dios es el creador, y todas las filosofías y todas las teorías científicas que hemos podido manejar se encuentran con un eslabón perdido. Y bueno, ¿quién fue primero? La gallina o el huevo o la gallina. Entonces, primero fue un Dios que creó una gallina que puso un huevo. Este es el orden. Entonces, cuando tratamos de sacar a Dios de la ecuación, queda un vacío que no vamos a poder llenar nunca. Entonces, ahí está el principio de que Dios se manifiesta en la creación, en lo que existe, y hay otro principio más profundo, que es que Dios hizo lo que es de lo que no era, con el solo poder de su palabra. Entonces, pero lo que vamos a tomar en cuenta es que tenemos que reconocer a Dios cuando Dios va a comenzar a hacer una obra en nosotros. Y muchas veces nosotros le estamos orando, Señor, haz, Señor, glorifícate, Señor, manifiéstate, Señor, transforma, Señor, haz, y le pedimos al Señor. Y el primer paso que nosotros debemos dar, porque Dios siempre está haciendo, Dios siempre está hablando, Dios siempre se está glorificando. El primer paso que nosotros tenemos que dar, y es un consejo que necesitamos tomar todos en esta mañana, es que tenemos que reconocer a Dios como Dios. Él es Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, el principio el principio de toda obra que Dios está haciendo, o toda reconstrucción que Dios está haciendo, o toda restauración que Dios está haciendo, está en que reconozcamos a Dios. Vamos a leer el Salmo 111, 10. 111. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros estamos teniendo una relación con Dios, el hecho de que una de los parámetros del temor a Dios es reconocer a Dios, es que veamos que Dios es Dios. Amén. Y que Dios está por encima de todas las cosas, y que Dios es el que se glorifica en cada área de nuestras vidas. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 5 al 7. Vamos a tocar bastantes citas bíblicas hoy para este punto de reconocer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué profundas palabras del Señor cuando dice que no permanece en mí, será sacado fuera y se secará.
y después habla de que va a ser echado al fuego. Hoy eso no lo vamos a tocar. Sabemos que hay dos caminos: el camino a la salvación, el camino a la perdición. Pero tener una vida seca, una vida sin sentido, una vida estancada, una vida sin plenitud, una vida sin gozo real, una vida seca, se deviene, se desprende de la ausencia de reconocer a Dios. La ausencia, nosotros, mucha gente dice yo creo en Dios, pero no reconoce a Dios. El sabio Salomón escribió en sus proverbios y dijo, eh, reconoce a Dios en todos tus caminos, apártate del mal y hacer bien. Reconocer a Dios. Entonces, el principio de lo que Dios puede hacer es que nosotros inicia, se desprende de el hecho de que nosotros reconozcamos al Señor como el Señor de nuestras vidas, como Dios eterno, como el poderoso, como el que Él dice y hace, el que nadie puede tener su mano. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mejor son sus caminos que nuestros caminos. Más altos son sus pensamientos que nuestros pensamientos. Entonces, es reconocer a Dios, no negociar con Dios, es reconocerlo como Dios. Dios es eterno. Es accesible porque Él está al alcance de nosotros y Él está en todo lugar, pero es inmensamente grande como para que nosotros podamos negociar o ponernos a la par de él. Él es el que nos guía, Él es el que tiene toda la sabiduría. El principio de nuestra sabiduría se desprende del temor a Dios, y el temor a Dios es reconocerlo. En uno de los parámetros es reconocerlo, y el Señor Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer. No hay ninguna obra que sea productiva, sea fructífera y tenga beneficios eternos sin tener una conexión con Dios. Amén. Ok. Ahora vamos a hablar de cómo podemos reconocer a Dios, cómo podemos reconocer a Dios, y hay dos puntos que voy a tocar en esta mañana. Uno es bastante sencillo y el otro vamos a recorrer varias facetas de quién es Dios. Vamos a tocar en esta mañana solamente siete, según mi parecer, son siete características o atributos. No hablamos de características cuando hablamos de Dios, hablamos de atributos. Siete atributos que marcan la posición o el carácter o la identidad de quién es Dios. Pero lo primero que necesitamos entender, y aquí es donde nadie puede ignorar totalmente a Dios, Dios está, podemos desobedecerlo, podemos no tomarlo en cuenta, pero nosotros, si no nos ponemos de acuerdo con Dios, el Señor dijo en una oportunidad, Jehová de los ejércitos dijo, he puesto delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de la vida si obedecen, si toman en cuenta mis mandamientos. El camino de la muerte si me desobedecen. El primer principio que vamos a tocar para reconocer a Dios es la creación. La creación. Estamos hablando de Génesis capítulo 1 y dice que en el principio creó Dios. Vamos a leer el Salmo 8. No dije el Salmo 8. Vamos a leer el Salmo 19:1 y después leemos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cómo podemos ignorar? Ese cielo está allí y es más viejo que todos nosotros. Nosotros pasamos por este mundo y vivimos lo que más hemos vivido, eh, 130 años, y con muchos años, este, y nos vamos. Y ese cielo está allí, el cielo está allí, el sol está allí. Y vemos el Salmo 19 habla de la creación y dice que el sol se manifiesta como un esposo imponente y alumbra y calienta toda la tierra. Y esto va a ser siempre mientras la tierra exista, porque esto lo hizo Dios. Entonces, no podemos ignorar a Dios. De la teoría de que, bueno, Dios, el sol existe porque hay un sol mayor más atrás, y bueno, ya descubrimos que Dios no existe porque el sol existe porque hay otro sol que no, entonces ¿quién creó el otro sol? ¿Y quién creó el universo? ¿Y quién creó los sistemas galácticos? ¿Y quién? ¿Quién? Dios creó
Dios es el creador. Hay un dicho que decía los viejos de antes y mi abuela decía, no le busques las cinco patas al gato, no te enredes, no trates de ver muchas veces en tu ignorancia, en tu sabiduría humana, y que dijo el apóstol Santiago que hay una sabiduría que es animal. Cuando nosotros tratamos de razonar fuera de Dios, comenzamos a convertirnos casi en animales. Dios nos ayude, perdón por esta palabra. Salmo 8, 3 al 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Cuando veo los cielos, la obra de tus manos. Dicen, entremos en polémica con respecto a esto. Discutamos el tema acerca de quién hizo los cielos. El ser humano está aquí, hemos alcanzado tenemos muchos avances científicos, pero todavía ni siquiera sabemos lo que hay debajo del mar, del océano, de las profundidades de los océanos, porque todo eso queda evidente. Dice la Biblia, escribió Job y dijo, porque tú le pones el límite a los mares. Es Dios. ¿Por qué no se saben los mares de sus límites? Dios puso límites. Entonces existe Dios. Isaías capítulo 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Agarramos, tomemos el cuerpo humano y solamente una parte del cuerpo humano, como es el cerebro, y tratemos de darle forma y entender totalmente cada una de las conexiones de neuronas y cómo se desarrolla y cómo se forma. Y dijo, porque ¿quién puede decir cómo se forman los huesos de un niño en el vientre de una mujer? Dios existe, nosotros, nuestro propio cuerpo demuestra que hemos sido creados por Dios. Entonces sería la ignorancia, la necedad y, si podemos usar la palabra, la tontería más grande del ser humano, que es vivir sin reconocer a Dios. Este es el problema de la humanidad entera. Y este es el problema en el punto fundamental de todos los problemas que hoy están viviendo los sistemas del mundo, es que no reconocen a Dios. Y muchas veces estamos orando al Señor, nosotros como iglesia, estamos orando al Señor para que Dios obre según mi plan. Y como Dios no obra, que es en mi plan, nos frustramos, nos amargamos, caemos en envidias, en pleitos, en conflictos, porque no obra según nuestro plan. Las religiones han hecho una lista de cosas por las que Dios quiere corregirse, pero Dios, es soberano. Él hace como Él quiere. Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y Él es el que domina con poder, con sabiduría. Entonces, muchos problemas donde muchos cristianos que hoy me están viendo están siendo abatidos, atacados y golpeados por la vida y por el enemigo, se desprende de no reconocer a Dios en ese problema, en esa situación que estás viviendo. La Biblia dice, si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, son fundamentos que nosotros tenemos que ver y tenemos que examinarnos, porque muchas veces están pasando las cosas que están pasando y no sentimos paz, y no sentimos gozo, y no sentimos confianza, y no sentimos fe, porque no estamos reconociendo a Dios. Y esto, la creación misma lo demuestra. La creación está allí porque Dios la ha establecido. Jeremías capítulo 10, versículo 12 a 14. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor,
porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. No hay espíritu. No hay vida en nada de lo que nosotros podamos fundamentar nuestra vida que sea vanidad. Todo, dijo el apóstol Pablo, todo lo que tenía lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ahora, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nada tiene fundamento sólido si no está en Cristo. Jesucristo dijo: cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, no hay vida, no hay espíritu en nada de lo que nosotros dinero. No hay vida en el dinero. El placer, no hay vida en los placeres. Riquezas, lujos, vanidades, venganza, ira, no hay vida en eso. Dios, Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. No hay vida porque no hemos reconocido al Señor. Y podemos tener la religión que tengamos, pero si no reconocemos a Dios en cualquier área de nuestra vida, esa área no tiene espíritu, no tiene vida. Necesitamos reconocer a Dios. Entonces, solamente la creación demuestra que Dios existe, y la creación un día, la naturaleza, la creación va a testificar en contra de los hombres, porque donde no ha llegado un libro, una Biblia, donde no ha llegado la naturaleza, le demuestra a los hombres que Dios existe. Y hay un principio que hemos, si se puede decir, mm, sectarizado, hemos dogmatizado, y es que la gente tiene que reconocer a Cristo, y yo estoy de acuerdo que la gente tiene que reconocer a Cristo, pero no hemos entendido que la obra de Cristo fue venir a reconciliar al mundo con el Padre. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, y los que le recibieron le dio a contestar ese hecho hijo de Dios. Restableció el derecho legal de la relación de padre e hijo, y el problema no estaba en el padre, el problema está en los hijos, que no queríamos ser hijos, y todavía hay mucha gente que no quiere ser hijo de Dios. Pero cuando reconocemos a Cristo, Cristo nos reconcilia con el Padre, y la naturaleza también nos habla del Padre creador. Podemos ser reconciliados con el Padre a través de conocer a Dios en las cosas que Dios ha creado, y Jesucristo después nos vamos a conectar con Cristo y la obra del Espíritu Santo llevando. Pero tenemos que reconocer a Dios. Todo el que reconoce a Dios, y la Biblia ha pasado por muchos imperios, ha pasado por muchas familias, ha pasado por muchas vidas de manera personal, todas ellas han sido bendecidas por los principios de Dios. Entonces, sí funciona, sí es real. Ok. Entonces, una de las cosas que debemos tomar en cuenta para reconocer a Dios es su creación. Dios es el creador. Por eso leímos hoy, dice: en el principio creó Dios. Por algo está escrito esa palabra allí: creó Dios. Dios ha creado. Y no hay nada que no haya sido creado, que no venga de Dios. Y no hay nada que pueda ser creado en nuestras vidas que sea bueno. Uno de los principios que vamos a ver en todos los días es que termina Dios diciendo: y Dios que su obra era buena. Y es que lo que Dios crea es bueno. Es bueno. Si algo ha llegado a mi vida y lo creó Dios, es bueno. Entonces, Dios es el creador. Ahora, hay otro principio que debemos tomar en cuenta, que es donde vamos a tomar más tiempo el día de hoy, es que debemos reconocer a Dios por quién es Dios. ¿Quién es Dios? Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento de mí, dijo Dios. No me conoce. El pueblo de Israel estaba clamando por un Salvador, por el Mesías, y estaban dentro del templo los fariseos haciendo sus ritos y sus ceremonias, estaban en la Pascua y estaban sacrificando animales para que Jehová enviara a un redentor. Y Jesucristo entró en la entrada triunfal y pasó por frente del templo, y ellos no se dieron cuenta que Dios estaba pasando por frente del templo. Porque a veces estamos encerrados en nuestro sistema, en nuestra manera, y no vemos a Dios. ¿Por qué? Porque no le conocemos. No le conocemos. Cuando no conocemos a Dios, Dios puede estar en cualquier lugar y no lo vamos a ver porque no le conocemos. Por ejemplo, el Señor dijo: un día se presentarán delante de mí y yo le diré
Entren al gozo de mi Padre, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Y el hambriento está Dios. Porque estuve enfermo y me visitaste, en el enfermo está Dios. Porque estuve viudo, estuve desamparado y bueno, hablando de desamparado, está la viuda, los huérfanos, los extranjeros, gobiernos enteros que dicen ser cristianos, pero atacan a los extranjeros, maltratan, destruyen, no han reconocido a Dios. ¿Por qué no ven a Dios? Porque no conocen a Dios. Ok. Entonces, uno de los principios, cuando dicen, en el principio creó Dios, esta palabra Dios, yo no quise tocar todo el recorrido, todo lo pueden conseguir en cualquier página, en cualquier, los nombres de Dios, en los que son descritos por los hebreos, Jehová Rafa, nuestro sanador, Jehová Jireh, nuestro proveedor, Jehová Adonai, Jehová el Señor, y podemos dar un recorrido, y eso está allí, búsquenlo, es bueno, no estoy diciendo que esté mal, que investiguemos eso. Pero Dios se manifiesta en nuestras vidas y hemos caído en este punto de que tiene que ser hebreo y la gente va al significado hebreo y en estos días atrás, en estos años atrás, escuchaba una polémica de que si se decía Jesús o se decía Yeshua, Jesús es Jesús en todos los idiomas. Jesús, Yeshua, aquí en inglés, no sé cómo se dice, bueno, no sé, sigue siendo el Hijo de Dios, es Jesús, es Jesús. Entonces, Jehová es Dios y se manifiesta a nuestras vidas según nosotros podamos reconocer. Y Él es Dios, y uno de los atributos de Dios es que Él es santo y sublime. Vamos a leer Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios es santo y no hay nada que se desprenda de Dios que no sea santo. La palabra santo, podemos hacer un estudio de la santidad, es escogido, apartado, es consagrado y sobre todas las cosas la palabra santo es limpio y puro. Dios es limpio y puro. Él solamente es santo. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Él solamente es santo. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Pues solo tú eres santo. Él es santo. Él es limpio. Y todo lo que se desprende de la limpieza, de la pureza, por ejemplo, la sinceridad es de Dios, porque la sinceridad es algo limpio. La honestidad es de Dios. Todo lo que se desprende de la limpieza es de Dios. Dios no se mueve en la inmundicia. Dios se mueve en lo limpio. Y esto lo vamos a ver después cuando comencemos a ver cada día de la creación. Pero Dios, algo que va a manifestar Dios cuando se hace presente es limpieza. Limpia nuestra mente, renovado el espíritu de nuestra mente, derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Si algo quieres pensar, piensa en lo puro, en lo buen nombre, en lo de... Limpia tu mente. Gente maliciosa, gente que siempre está pensando mal, pero ya son santos. Mentira del diablo. Los tienen engañado el diablo. Tengo que decirlo. Lo que se desprende de Dios está marcado, sellado por la limpieza, por la pureza, por la santidad. Es sublime, es alto. Cuando hablamos de sublime, es que es una santidad que es digna de honrar, de venerar, de adorar. Él es santo, solamente Él es santo. Los hombres todos fallamos. Dios es santo. ¿Ven? Entonces, uno de los atributos que se presenta, en los que se presenta Dios y que podemos reconocerlo, es podemos estar en el peor de los lugares. Esto va a sonar en contra del sistema, pero Dios no solamente está en los templos, muchas veces no está en los templos. Dios está en los lugares a veces que vemos más feos,
Pero en medio de un burdel, donde hay tanta impureza, tanta corrupción moral, cuando Dios se presenta, se marca, se ve que Dios llegó porque hay un ambiente de limpieza, de pureza. Hemos mirado la gloria de Dios en muchos lugares. Dios visita, y la Biblia dice que Jesús vino y dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos tienen necesidad de médico. Entonces, la santidad de Dios no se contamina. Aquellos que dicen, no, porque no podemos cantar un cántico al Señor mientras estén tomando, porque, ay, vamos a contaminar. No, no, no. Cuando Dios se manifiesta, la Biblia dice que las tinieblas tienen que retroceder y no prevalecen contra la luz. Es Dios. Dios es santo. Es excepcionalmente justo, limpio y bueno, significa la santidad de Dios. Elevadamente a las facturas, Dios es justo, limpio y bueno, pero ahora estamos hablando de la santidad. Isaías capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. No hay un lugar específico. No es Jerusalén que está llena de la gloria de Dios. No es tampoco la casa, el lugar que hemos edificado para reunirnos que está llena de la gloria de Dios. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Todo lo que tenga que ver con santidad y con pureza, con limpieza, con honestidad, deviene de Dios, nace de Dios. ¿Eh? Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese Dios creador es santo. Uno de los atributos que tenemos que ver cuando Dios se manifieste es santidad. Nada va a ser Dios que no esté sellado con su santidad. Nada va a ser Dios. Es más, Dios no puede manifestarse sin que se manifieste su santidad. Y no estoy diciendo de que Dios se va a alejar porque están pecando y qué feo, yo no puedo estar donde están pecando. No, cuando Dios se manifiesta el pecado, por muy feo que sea, el profeta Isaías dijo, ven y tenga cuenta conmigo, dijo Dios. Si sus pecados fueran rojos, como el carne, siguen a ser como blanca lana. Él restaura, Él. Y estamos hablando de una nueva creación que Dios va a hacer. Dios va a hacer. Ok. Entonces, Dios es santo, el Señor nuestro Dios es santo y Él no se contamina. Otro atributo que vamos a tomar en cuenta para reconocer a Dios es que Dios es eterno. Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, 28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Dios eterno es Jehová. Uno de los problemas que nosotros tenemos para caminar de acuerdo con lo que Dios está haciendo es que nosotros siempre estamos clamando y pidiendo al Señor para que Dios responda según nuestro tiempo y nuestro espacio. Y Dios no se mueve en nuestro tiempo y nuestro espacio. Dios no cumple caprichos del momento. Dios, la obra que Dios hace tiene principios y fundamentos eternos. Trascienden para la eternidad. Salmo 92-4. Salmo 92-4. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. No, Dios no se mueve en nuestro tiempo. Uno de los problemas que tenemos nosotros y que no hemos interrumpido la obra de Dios en nuestra vida, o no nos hemos conectado con el propósito de Dios para nuestras vidas, es que vivimos muy humanos, muy del momento. Trabajamos, hacemos todo para esta vida terrenal. Y esta vida terrenal va a acabarse. Va a acabarse. No hagan tesoros aquí en la tierra, dijo el Señor.
Dios se mueve en principios eternos y cuando nuestra vida se conecta con el principio eterno, nuestra vida va a caminar en el propósito de Dios de gloria en gloria, de poder, aunque estemos en el horno de fuego, aunque estemos en el pozo de los leones, si nuestra vida está conectada con el eterno, va a funcionar y va a trascender hacia la eternidad. Así que si queremos ver una obra de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra casa, conectemos todo lo que somos nosotros con los principios eternos. Entonces, Dios no se mueve en nuestro tiempo y espacio. Dios no se mueve según nuestros caprichos. Dios se manifiesta y se mueve según su propósito eterno. Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Trabajemos por esta vida y tenemos que comer y tenemos responsabilidades, pero que todo lo que hagamos esté conectado con el propósito eterno de Dios. Glorificar a Dios con nuestras vidas, dijo el apóstol Pablo. Glorificar a Dios con nuestras vidas. Así que una de las cosas que tenemos que tratar de conectar para que la obra de Dios comience a manifestarse en nuestra vida o nosotros comencemos a verla es que tenemos que vivir para la eternidad. Nuestra vida eterna no es cuando nos vayamos de aquí a la tierra y vamos a entrar a una vida eterna. Nuestra vida eterna es desde ahora y hasta la eternidad. Hoy estamos viviendo una vida eterna. Por eso es que el Señor dijo, lo que mi Padre me dio no se puede perder, porque es mío. Y nadie me lo puede arrebatar de mis manos. Y fijo, cuando nosotros estamos conectados con la eternidad. Ok, hemos hablado, Dios es santo, no reconocemos a Dios porque tenemos una idea muy errónea de Dios con respecto a la santidad. No reconocemos a Dios porque creemos que Dios se va a mover en nuestro tiempo, no sabemos que Dios es eterno, entonces trabajamos según nuestro tiempo. Yo quiero el carro del año, quiero el teléfono del año, y Dios no está interesado en las cosas de este tiempo, Dios está interesado en las cosas eternas. Ahora, si el teléfono del año me va a servir para hacer una obra que trascienda para la eternidad, entonces Dios me lo va a dar. Si el empleo que yo necesito, la empresa que quiero levantar, va a trascender para hacer la obra que trasciende hacia la eternidad, la Biblia dice que la obra de los santos con ellos continúa, entonces mi vida va a comenzar a ver la gloria de Dios para que la eternidad de Dios se manifieste a través de mí. Es esto, eso es un principio, es sencillo, matemática simple. Trabajo para la eternidad y mi vida comienza a cobrar sentido. Comenzamos a ver la obra de Dios. Trabajo bajo el principio santo de Dios y mi vida comienza a cobrar sentido. Ahora, trabajo bajo la justicia de Dios, Dios es justo, Salmo 116, versículo. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Es justo, es justo. Y vamos a ver una conexión que hay entre la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Ya vamos a ver, pero Dios es justo. Dios es justo. Ok. Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Vamos a encontrar muchos textos bíblicos, y sobre todo en los salmos, donde el salmista conecta mucho la justicia de Dios con la misericordia. Por ejemplo, en la cruz del Calvario, estaba manifestada la justicia de Dios, castigando el pecado de toda la humanidad sobre él mismo, y estaba manifestada la misericordia y el amor de Dios, dando oportunidad a la misma humanidad que había pecado en él mismo. Por eso la cruz demuestra la justicia y el amor de Dios. No hay justicia sin amor y no hay amor sin justicia. La justicia que se desprende desde la maldad no es de Dios. No es de Dios. La justicia que se desprende de Dios es la justicia que nosotros solamente vamos a conseguir. Amén. Jesucristo es el Señor. ¿Ok? Ok. La justicia y la misericordia de Jehová van juntas porque Dios no quiere la muerte del impío. Número capítulo 14, versículo 18. Número 14, 18. Jehová,
tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Ahí vemos la justicia de Dios. De ningún modo tendrá por inocente al culpable, pero es tardo para la ira y gran misericordia. Vemos que está la misericordia de Dios. Amada iglesia, amados hermanos, amados amigos, tenemos que apelar a la justicia, a la justificación de Cristo, porque no nos podemos presentar delante de Dios con nuestras cosas. Todas nuestras buenas obras, dijo el apóstol Pablo, son como trapos en el mundo. No somos buenos, buenos tíos. Bueno es el Señor. Salmo 103:8. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Ahí está la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no se va a manifestar la justicia de Dios y no va a aplicar Dios su justicia sobre nosotros sin que nosotros veamos, tenemos que por lo menos ver las oportunidades que Dios nos da. Dios no se va a ir nadie de aquí de la tierra y va a llegar delante de Dios y va a decir, Dios nunca sufre. El Espíritu Santo está sobre la tierra. Y el Espíritu Santo está tratando con todo ser humano. Entonces, cuando Dios está tratando con nosotros y nos da oportunidad y cometemos errores y lo hacemos mal y tenemos un nuevo día de vida y Dios nos vuelve a dar oportunidad y Dios nos abre puertas y nos libra de la muerte y nos libra de la enfermedad y nos abre los ojos enfrente de la religión y nos abre los ojos enfrente de la maldad y nosotros seguimos viviendo allí, entonces estamos desechando la oportunidad que nos dan. Pero Dios nos está dando oportunidad y nos da muchas oportunidades nos da Dios. Pero si rechazamos todo eso, un día vamos a presentarnos delante de la justicia de Dios sin excusas, porque Dios fue paciente. Si hoy aceptamos la justificación de Cristo, entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos descanso. Amén. Entonces, ahí está la justicia de Dios, la santidad de Dios y la eternidad de Dios. Y otra cosa que Dios es, en la que el sistema religioso todo se ha apartado de Dios, ningún temor, lo digo, es que obramos según nuestro sectarismo, nuestra maldad, y hemos ignorado totalmente el amor. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Revelación tuvo el apóstol Juan y dijo, Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios es la esencia propia del amor. Entonces no podemos tener una religión que saca el nombre del Señor y que no se muestre el amor. Una religión que haga acepción de personas. Una religión que destruya al ser humano. Una religión que etiquete al ser humano. Todos, absolutamente todos los seres humanos, cualquiera sea el pecado que esté pasando, que esté viviendo, Dios los ama. Dios ama a todos, al asesino, al violador, al homosexual, a la que aborta, a todos, al religioso. En algún punto creo que se le hace un poco difícil. Si pudiéramos decir algo, se le hace más difícil amar muchas veces a los religiosos porque Jesús se paró en muchas oportunidades y le dijo a los fariseos, los confrontó de frente y le dijo que son hijos del diablo. A la mujer adulta le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. A los fariseos le dijo, ustedes son, Juan, el Bautista, digo, ustedes son una generación de víboras. Muchas veces Dios le habla más fuerte a los religiosos que a la que aborta, que al que vende droga. Entonces, no podemos hacer una religión que en nombre de un Dios de amor salgamos a destruir una nación. No podemos. No concuerda con ese Dios. Ese no es el Señor que nosotros adoramos, el Señor de amor. Ese es el Señor de la noche. Jesucristo dijo a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque la obra de vuestro padre el diablo que dice ser, me quieren matar. No hay
fundamento en la obra de Dios que no esté impregnada del amor de Dios. En este tiempo, estamos en el tiempo de la gracia del Señor Jesucristo. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que haya creado se pierda, mas tenga vida eterna. Es amor. Si no hay amor, puedo tener mucha religión, pero el apóstol Santiago dijo que la religión del tal es vana. No sirve de nada. Es la misma religión que tengo cuando salgo a trotar, cuando hago dieta o cuando escucho música, no sirve de nada. Es algo vacío, simple. Sí. Juan dice, Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. el que permanece en la iglesia católica, Dios está en él y él en Dios, no dice eso. El que permanece en la iglesia evangélica, Dios, él está en Dios y Dios tampoco dice eso. El que pertenece a los santos de los últimos días, el que pertenece a otros, no, el que permanece en amor, Dios está en él y él en Dios. En amor. En amor. La iglesia primitiva estaba fundamentada en amor. Tanto amor tuvieron que aceptaron, con mucha dificultad, pero aceptaron al apóstol Pablo, que había sido perseguidor de la iglesia. Y luego él fue el que escribió 1 Corintios 13, 4 al 8. Oh, 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Amén. Podemos tener mucha fe de tal manera que trasladásemos los montes a la mano y si no tenemos amor, nada nos sirve. De nada nos sirve. Podemos conocer todos los atributos de Dios, pero si no tenemos amor, no tenemos una relación con Dios. Dios es amor. Y no hay ninguna obra que Dios comience a hacer que no esté impregnada de su amor. Aún cuando nosotros estamos viendo que las cosas no son como a nosotros nos parece, el amor de Dios está allí. Porque tampoco es que el amor de Dios se manifiesta para complacer nuestra necesidad. Y si me amas, entonces regálame el carro del año. Dios no necesita, Dios no se va a dejar sobornar por nadie. Dios no es un papá culpable que bueno, para demostrarle a su hijo que lo ama, le va a comprar todo lo que quiere. Dios sabe que nos ama y nos ha amado siempre. Puso en nosotros vida, siendo una pequeña cosita, nos dio vida y nos hizo entrar en el óvulo de una mujer, en el vientre de una mujer, y nos dio vida, nos escogió de millares. No sé cuántos bichitos de esos hay, pero este poco de bichitos nos escogió nosotros, nos dio vida, porque nos ama. Nos ama. Entonces, ahí está manifestado el amor de Dios. ¿Y qué es el amor? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. Sistema religioso completamente que se desprende de un sistema religioso para crear un sistema religioso fundamentado únicamente en la envidia. Porque nosotros sí somos la iglesia verdadera. Porque aquellos no son la iglesia verdadera. Hace un momento decía que Dios está en todas partes. Y Dios va a sacar su oveja en todas partes. Dios. Y uno de los principios de las ovejas del Señor, el Señor Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros para que sepan que son hijos de Dios. La gente habla mucho de cuidar el testimonio. Y la mejor manera de cuidar el testimonio es mostrar el amor para que vean que son hijos de Dios. Ámense. Amemos a Dios y aceptemos el amor de Dios. No podemos dar amor si no recibimos el amor de Dios. Ahí está, uno de los principios. Entonces, Dios es santo, es eterno, es justo, es amor. Y una de las expresiones que el Señor se ha usado y se ha levantado el estandarte es que Dios es. Solamente es. 1 Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo se ha hecho con amor. Amén. No hay ley en contra de
y el amor de Dios, el amor que está lleno de santidad, el amor que trasciende a principios eternos, el amor que está lleno de la justicia y la misericordia. ¿Amén? Ok. El Dios es el que es, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Estaba Dios enviando a Moisés a sacar al pueblo de Israel para darle un nuevo tiempo, una nueva tierra y para cumplir una promesa que le había hecho Abraham, introducirlo en la tierra que fluye leche y miel. Y él se manifiesta como el que es. Yo soy el que soy. Aquí también vemos, quise marcar esto diferente a la eternidad, porque más que decir él es eterno y que nadie lo creó, es que Él es inmutable, inmutable. Él es Dios. Toda la Biblia es una carta de amor. Hay muchas cosas que vamos a conseguir en la Biblia que no las dijo Dios, las dijeron los hombres. Y el diablo también habla en la Biblia. Y por eso la Biblia no deja de ser la palabra de Dios, deja una enseñanza, así como hoy estamos viendo la creación y hay una enseñanza. Pero no podemos tomar muchas cosas de la Biblia basado en ignorancia como mandamiento categórico. El que tenga, por ejemplo, si tu ojo derecho tiene ocasión de caer, sácatelo. Yo hoy me saco el ojo, estoy siendo inicuo, estoy dañando mi cuerpo. La Biblia dice que el que dañe su propio cuerpo daña el templo del Señor y Dios lo destruirá. Entonces, tenemos que movernos en lo que Él es de la eternidad y Dios no cambia según los tiempos, según la cultura, Dios es. Está por encima de toda cultura y de todo tiempo. Dios no es un Dios en el mandato de Trump y no es un Dios en el mandato de Nicolás Maduro y no es un Dios, Dios es Dios en la tierra y en la eternidad, en el universo y para siempre y por siempre. Él es el que es. Aquí el capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no muere. Usa muchas cosas y ha habido su obra a través de los tiempos. Y cuando yo digo que Dios no cambia, no estoy hablando de una manera de vestir, no estoy hablando de una idea religiosa, estoy hablando de que Dios, si Dios va a estar de acuerdo con la santidad hoy, va a estar de acuerdo con la con la santidad en la eternidad. Si Dios está de acuerdo con la justicia, va a estar de acuerdo con la justicia hoy y hasta la eternidad. Por eso, edificar sobre Dios es el mejor fundamento que podemos tener. Salmo capítulo 102, versículo 25 al 20. Salmo 102, 25 al 20. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. El dictador más perpetuado, que haya durado más tiempo en un mandato en cualquiera de estos países, un día no va a estar, todos los que se apoyaban en él no van a tener apoyo. El gobierno que esté y que se haya levantado con mucho poder sobre la tierra, un día ya no estará y todos los que se hayan apoyado en él no van a tener fundamento. Todo el que edifique sobre Jehová tendrá fundamentos eternos, para siempre, por siempre y para siempre. Jehová es Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el que es y no cambió. No cambió, muchachos. Dios no cambia según la condición. Es más, si confiamos en el Señor y no en nuestra propia fuerza, sabemos que Dios nos llamó sabiendo que no tenemos muchas fuerzas, que no tenemos muchas capacidades, pero Él es Dios. ¿Amén? Y el que nos llamó es poderoso para hacer todo lo que Él ha dicho que va a hacer. Dios es Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Dios es santo, Dios es eterno, Dios es justo, Dios es amor, Dios es inmutable, no cambia, Dios es, solamente es. Y Él también, cuando hablamos de una nueva obra, es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Soy Jehová Rapha, Él es tu sanador. Y sabes, Él nos trajo a sus caminos y va a hacer de todas las heridas del alma, va a hacer una obra nueva, va a sanar cada herida y va a glorificar su nombre en cada una de ellas. Él es nuestro sanador. No hay una obra nueva sin una sanidad. No puede Dios hacer una nueva creación sin sanar. Y a veces nosotros no creemos que Dios sane. O a veces no creemos que Dios quiere sanarnos. Se acercó una oportunidad el leproso y le dijo, Señor, si quieres, sáname. Si quieres, sáname. Él sabía que él podía, pero no estaba seguro si quería. Jesús le dijo, si quiero, sé limpio. Sé limpio. Dios quiere sanarte. Esa área donde nosotros muchas veces sentimos vergüenza, sentimos dolor, sentimos miedo, necesita ser sanada. Necesita ser la mano de Dios, obrar, meterse allí y sacar la enfermedad, sacar el cáncer, sacar la herida del alma. Él necesita sanar. Él necesita algo que hablaba en estos días atrás con algunos hombres, es que nosotros tenemos un niño dentro que necesita ser sanado. Miramos hombres y actuamos como actuamos porque hay un niño que está todavía dentro, dolido, triste, solo, abandonado, avergonzado, maltratado y necesita ser sanado. Solamente Jesús con su gracia y la obra del Espíritu Santo puede obrar sanidad. Así que si estamos creyendo que Dios va a hacer algo nuevo sin sanar lo que está dañado, estamos estancados, vamos a entrar en un estancamiento. Dios necesita sanar. Él es nuestro sanador. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Aleluya. Él sana a los quebrantados de corazón. Es un atributo que él mismo se da y dice, yo sano a los quebrantados de corazón. Ese sentimiento interno que hay en el corazón, Dios está interesado en sanarlo. Dios no es el ignorante que dice, ay, es que se siente triste por eso, mira, ay, pobrecito, ¿cómo se siente triste? No, Dios sabe que si te sientes triste, necesitas sanar tu tristeza. Porque esa área donde la tristeza te ha tenido estancado, Dios va a hacer una obra maravillosa que va a glorificar tu nombre, Padre. Esa es la obra de Dios. No puede Dios hacer un mundo nuevo, una nueva creación sin pasar por la sanidad. Por eso quise tocar este punto. Hay una lista muy grande de lo que Dios es, pero solamente estoy tocando 7 puntos y no podía pasar por estos 7 puntos sin decir que Dios es nuestro sanador. Por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Por algo el profeta Isaías dijo que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Y no está hablando únicamente de la sanidad física, porque ya Jesús había hecho sanidades antes de llegar a la cruz. Pero la sanidad del alma solamente ocurrió cuando la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces, la sangre de Cristo puede entrar a esa área donde hay espina, donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay desesperación, donde hay tristeza, y en cualquier lugar donde estés hoy, el Señor quiere sanar tu alma. Si quiere sanar tu alma. Esas cargas que ya has llevado por mucho tiempo, Señor, quiere sanar. Ven a mí todo lo que estoy trabajando y cargado, y yo los haré descansar. ¿Por qué tenemos años con una religión y no queremos descanso? Necesitamos ser sanados. Y otra cosa que el Señor es para nosotros es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Él es santo, Él es eterno, Él es justo, Él es amor, Él es sanador, Él es nuestra fortaleza. Salmo 28, versículo 7 al 8. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Jehová es nuestra fortaleza. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
Los jóvenes flaquean, se cansan, flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es nuestro Dios. Él es. ¿Cuándo nos vamos a sentir la fortaleza del Señor? Cuando Dios no forma parte de nuestro plan. Si Dios no forma parte de nuestro plan, la fortaleza de Dios no va a estar para nosotros. Y no porque no nos la quiera dar, es porque nosotros no la queremos recibir. En una oportunidad diciendo, hermano, examine su oración, hablando de que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos más. Si hay algo o lo que yo no puedo orarle al Señor, entonces no es de Dios. Si yo no le puedo orar al Señor, si yo no le puedo orar al Señor por una esposa nueva, entonces no es de Dios, es muy gozo. Si yo no le puedo orar al Señor porque me haga millonario, entonces no es de Dios, que es eternidad. Si yo no le puedo orar a Dios porque mate a mis enemigos, entonces yo no puedo, no es de Dios, con mis enemigos igual forman parte, mis enemigos de mi vida, del proceso de Dios para mi vida. Entonces, la fortaleza de Dios solamente va a estar cuando nosotros caminamos de acuerdo con Dios. Cuando dejamos que Dios haga. En el principio creó Dios. ¿Quién está haciendo la obra? Dios. Entonces, la fortaleza de Dios va a estar cuando Dios es el que está haciendo la vida. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en nuestra vida como se hace en el cielo. Fue la oración del Señor Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. El poder de su palabra sustenta todo. Estamos hablando de la creación y la creación está y se ha mantenido durante muchas generaciones porque Dios la sustenta. Queremos que nuestra vida trascienda y también pase a través de muchas generaciones. El Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra y en ti serán benditas todas las generaciones. Y dijo el salmista, de generación a generación será anunciada tu gloria. Si nosotros queremos que nuestras generaciones sean marcadas por Dios, tenemos que caminar a bajar con Dios. Tenemos que fundamentar nuestra vida en Dios. Cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le comparará a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Todo lo que podamos edificar sin Dios se va a derrumbar. Es una ley, no es una maldición que estoy tirando. Todo lo que edifiquemos donde Dios no sea el fundamento se va a derrumbar. Pase lo que pase, se va a derrumbar. Okay. Isaías capítulo 41, versículo 3. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temes, yo te ayudo. Yo soy. Qué bueno, qué bueno. No temas. Yo te tomo de tu mano derecha y te lo hago. No temas. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Aquí solamente con el principio de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no podemos reconocer a Dios porque no le conocemos. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento de su Dios. Y estamos haciendo cosas llenas de injusticia y creemos que Dios va a bendecir cosas injustas. No la va a bendecir. No la va a bendecir. Estamos haciendo cosas llenas de impureza y creemos que Dios va a estar presente siendo Dios santo. Él está y nos va a dar y va a tener misericordia. No hemos sido consumidos porque yo no cambio, dijo el Señor. Soy misericordioso siempre, pero no voy a apoyar nada que esté en contra de su santidad. Dios es santo. ¿Ven? Ahora, aquí reconocemos a Dios, en el principio creó Dios y después el versículo 1 de Génesis capítulo 1 dice, y el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto lo vamos a ver, perdón, en la próxima transmisión, qué significa los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra y los cielos y la tierra que Dios creó es el mundo es nuestro mundo, no el mundo de Dios, nuestro mundo. Y después vemos en el versículo abajo dice que la tierra estaba desordenada y vacía. El mundo que Dios creó para nosotros está desordenado y vacío. Ahí vamos a ver por qué vivimos de una manera vacía y por qué nuestro mundo está como está, nuestro sistema, nuestra vida está como está. Ok, lo primero es que tenemos que reconocer a Dios y tenemos que aceptar que Dios es el creador.
Aquí vamos a pasar unas cuantas semanas hablando de la creación de Dios. Imagínense, hoy tocamos medio versículo de Génesis 1 y tocamos un montón de citas bíblicas. Y la semana que viene vamos a hablar, la próxima transmisión, vamos a hablar acerca de los cielos y la tierra. Y vamos a tocar un montón de citas bíblicas, pero hay una enseñanza maravillosa. Me voy a tomar el tiempo que el Señor me permita y Él quiera que tengamos para hacer este estudio, lo vamos a tocar, porque lo vamos a tocar de una manera detallada, porque Dios quiere hacer una nueva obra. Y la palabra de Dios está sonando, Dios siempre está hablando, pero nosotros tenemos que oír la palabra de Dios para que nuestro mundo comience a formar y a establecerse según el principio y la voluntad eterna de Dios para nosotros. Damos gracias al Señor por esta mañana, damos gracias al Señor por este domingo, y sé que en muchos lugares la gente está escuchando la palabra. Yo también quiero aportar a la semilla, y todo mensaje que transmitimos aquí lo hacemos con mucho amor y paz, con mucho deseo de ser edificados y que nos alimentemos unos a otros. Les pido por favor que nos apoyen compartiendo este estudio en sus redes sociales y que sigan nuestra página en YouTube, Tiempo de Amor y Gracia. Vamos a hacer una oración y digamos al Señor: Señor, haz en nuestras vidas conforme a tu propósito. Amén. Dios, en esta mañana te damos gracias, adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, porque ninguna jota, ni una tilde de tu palabra va a caer a tierra. Toda tiene propósito, tiene enseñanza, tiene eternidad. Y gracias te damos, oh Dios, porque dejaste redactar los principios de la creación, y nosotros creemos que tú hagas una obra nueva en nosotros. Tu palabra dice aquí que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas que nos pasaron aquí todas son hechas nuevas, y queremos que esa obra se geste, se cumpla. Bendigo la vida de todos los que puedan oír esta palabra, y te pido, Dios, por tu misericordia, que el Espíritu Santo tome esta palabra y la lleve al corazón correcto. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén.